placer saludarles y contar con su sintonía en el día de hoy. En esta ocasión estaremos presentando un tema sumamente interesante relacionado a la serie que hemos venido desarrollando en estas semanas, Sanar es Cambiar. Pero antes de darle detalles de lo que va a ser nuestro programa en el día de hoy, quiero saludar al doctor Miguel Núñez, quien siempre nos acompaña y es quien nos orienta en estos temas tan interesantes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y con este tema terminamos hoy esta serie, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente va a apreciar que realmente cuando alguien está hablando de sanar, que es como usualmente lo vemos en la calle, nosotros lo entendemos mejor en el lenguaje bíblico, que es cambiar. Y mi cambio produce la sanación que mucha gente anda buscando. Mucha gente quiere sanar sin cambiar. Y de eso es como estaba hablando. En el día de hoy, Miguel, vamos a hablar del arrepentimiento y la necesidad de ser confrontado cuando el arrepentimiento no se da en esa persona. Y tú como consejero, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué hace un consejero con su aconsejado cuando el arrepentimiento no ha ocurrido? Bueno, una de las cosas que nos toca hacer y que no es necesariamente la más fácil de hacer todo el tiempo, pero es requerido, es poder confrontar a tu aconsejado con la verdad, pero tienes que hacerlo de una forma bíblica. Yo quisiera leer unas palabras de Tim Clinton, que es un consejero bíblico de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Oye lo que él dice: el consejero bíblico debe confrontar la conducta pecaminosa y a la vez capaz de lamentar con el aconsejado las consecuencias del pecado, guiarlo al arrepentimiento y estimularlo al remordimiento. También necesita entender y desarraigar las muchas mentiras, engaños, justificaciones, desviaciones de conductas y actitudes pecaminosas. Déjame detenerme ahí porque él continúa hablando, pero lo que él está diciendo es que tú necesitas, por un lado, presentarte la verdad que te confronte, pero al mismo tiempo lamentar contigo las consecuencias, el dolor que tú estás sufriendo ahora, y que a la vez tiene que discernir a través del Espíritu de Dios que mora en él como consejero cristiano para desarraigar mentiras, patrones de pecado, muchas veces manipulaciones, y todo eso es parte de tu labor. Algo sumamente interesante porque en estos días vemos que algunos eligen no mencionar lo que es la palabra arrepentimiento o pecado y dejar esto fuera y predicar entonces un evangelio un poco más light. Así es. Te quería preguntar entonces, siendo el arrepentimiento una enseñanza clave en lo que es la Biblia, obviamente, a la luz de la palabra, ¿qué es el arrepentimiento, Miguel? Bueno, quizás lo mejor sería irnos al lenguaje original. Hay tres palabras claves en la Biblia, en la revelación de Dios, para referirse al arrepentimiento. Hay más de tres, pero tres claves. Una es en el griego, que es metanoia, es un cambio de mente. Meta es cambio y nous es mente. Es un cambio de mente, de manera que ahora yo no pienso igual que hace un año atrás cuando hice lo que hice. Eso es uno. Dos, cuando nos vamos al lenguaje hebreo, que fue el lenguaje en el que se escribió el Antiguo Testamento, me encuentro con una palabra que hemos usado otras veces, shub, S-H-U-B, que implica devolverme en la posición o en la dirección opuesta de donde yo venía transitando. De manera que en un momento dado yo me comporté de una manera y ahora que me arrepentí ya yo me estoy comportando de una manera opuesta. Pero hay otra palabra en el hebreo que es importante que reconozcamos, porque es una palabra que nos va a transmitir algo de lo que se supone que pasa en mí cuando me estoy arrepintiendo. Y esa palabra es nacham, que implica dolor, literalmente. Mira como Job dice en 42:6, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra que Job usa, me arrepiento, viene de esa palabra nacham. Me duele, yo tengo un pesar por lo que hice, de manera que mi dolor ahora no es porque perdí el trabajo, perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, aunque eso es parte de... Pero eso es dolor por las consecuencias, ¿no? En este caso, el dolor es por lo que hice, cómo fui yo capaz de hacer esto, cómo violé la ley de Dios por esto. A eso es que se refiere. De manera que arrepentimiento implica un cambio de dirección, de la dirección en la que yo iba, un dolor en el momento que me estoy arrepintiendo y un cambio de mente, mi forma de pensar. Antes de que ese arrepentimiento se dé, antes de que las personas experimenten ese arrepentimiento, ¿es algo físico, algo psicológico, algo emocional? ¿Qué es lo que sucede en esa persona? ¿Tiene el pecado no confesado un efecto negativo en nuestras vidas?
Bueno, es todo lo que mencionaste, es algo emocional, es algo psicológico, pero no es solamente eso, ¿verdad? Es algo incluso físico que la persona experimenta, pero es algo espiritual. Yo creo que esa es la raíz, ese es el comienzo, pero no hay duda de que nosotros somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo físico que interactúa con mi espíritu, tenemos emociones, de manera que por eso decía es todo eso. Déjame leerte algo que aparece en el Salmo 32, un salmo escrito por David. En un momento dado, después que él había cometido adulterio, que se arrepiente, mira las palabras que él escribe a partir del versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David está diciendo que en ese momento donde él no estaba confesando su pecado, no solamente él sintió, su gozo se le había ido, no solamente sus emociones habían desaparecido, él dice, mi cuerpo se consumió. En otras palabras, yo sufrí en mi cuerpo, en mi carne, consecuencias producto de no haber confesado mi pecado. De manera que el pecado o la falta de arrepentimiento nos afecta a nivel de la mente, a nivel del espíritu, a nivel del cuerpo. Miguel, cuando tú estás frente a un aconsejado o un consejero está frente a su aconsejado, ¿es posible determinar que el corazón de este aconsejado no está mostrando un arrepentimiento verdadero? ¿Es posible saber eso? ¿Cómo luce un corazón que no se ha arrepentido verdaderamente? No siempre es posible, pero yo creo que en la mayoría de las veces, y mayoría de 50 más 1, yo creo que definitivamente, sí. La mayoría de las veces, en la gran mayoría de las ocasiones, tú comienzas a verlo tempranamente. Y la falta de arrepentimiento mucho tiene que ver con perdón, a veces perdón del otro, a veces perdonarme a mí mismo incluso, y algunas personas incluso acusan a Dios. Y entonces en un sentido tenemos que hablar, en un sentido tienes que perdonar a Dios, pero la realidad es que eso no es una frase correcta porque yo no necesito perdonar a Dios, yo lo que necesito es una reorientación de mi pensamiento para saber que yo no tenía terreno para culpar a Dios. Pero muchas veces lo que motiva eso es el orgullo es lo que me hace repetir la injusticia que se ha cometido contra mí. Yo insisto en que el otro tiene que pedirme perdón. Yo comienzo a encontrar faltas en todo el mundo, menos en mí. Es la culpa tuya. No tengo confianza ahora en lo que tú me dices, en el restablecimiento de la relación. Otras veces me mantengo en silencio, otras veces me retiro. Todas esas son reacciones que yo hago contra el otro o hacia el otro. Pero detrás de todo eso, la mayoría de las veces lo que se esconde es un orgullo que ha sido ofendido y que no ha sabido todavía perdonar en humildad de corazón. Y eso es parte de la falta de arrepentimiento. Miguel, hace un momento te comentaba, tú hablabas acerca de lo que es la falta de arrepentimiento y hablaste entonces de lo que es el resentimiento y el corazón endurecido. Cuando tú hablas de resentimiento, ¿te estás refiriendo a un corazón endurecido que siente poco, que le desea el mal a otro o es algo distinto? Bueno, eso pudiera llegar hasta ahí, pero muchas veces antes de llegar ahí lo que vemos son otros tipos de manifestaciones, algunas de las cuales mencioné en mi respuesta anterior, pero a veces es simplemente que yo niego que exista un conflicto. No, yo no tengo problema con el AINE, no, quizá el problema lo tiene ella, pero ya eso, en la manera en que lo dice, la manera como hablas, comienza a reflejar que realmente tú lo que no quieres es lidiar con eso porque tú has decidido que tú no vas a perdonar eso. Así Eso es una manera. A veces dominando las conversaciones, interrumpe al consejero, eso no es así, eso no va a funcionar, ya yo traté eso. Entonces el consejero no puede acabar de decirte y tú no puedes acabar de escuchar cuáles son los consejos que se te van a dar. Entonces a veces el consejero tiene que decir, mira, ahorita yo te escuché con detenimiento, ahora me toca hablar a mí, déjame hablarte. Eso es parte de cómo tú tienes que ir haciendo poco a poco la confrontación y tienes que ir descubriendo qué es lo que está pasando. Otras veces simplemente que desafías abiertamente. Yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer, yo no me voy a someter a eso. Ese tipo de conducta habla de que tú tienes un corazón ya resentido, o no confío en la motivación del otro. Eso dice él ahora, eso dice ella ahora, pero yo no confío porque él siempre dice lo mismo y puede ser que en ocasiones eso haya pasado,
Pero como consejero tú vas escuchando que realmente esto es un corazón que no está dispuesto a trabajar. Y eso implica que tu corazón está duro, por eso tú no estás dispuesto a trabajar. Miguel, la semana pasada hablamos de resistencia al cambio. Esta semana estamos hablando de arrepentimiento. ¿Tú crees que haya resistencia al arrepentimiento? Sí, no, definitivamente. Yo creo que la palabra misma nos habla que no debiéramos resistir la voz de Dios. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el autor de Hebreos. Claro que no podemos resistir el arrepentimiento porque yo estoy recibiendo la convicción, pero yo lo estoy rechazando. Y muchas veces entonces lo que tú ves en esas personas es que hay una actitud defensiva. La defensiva, el ataque, es la manera como yo estoy resistiendo la convicción que el Espíritu de Dios me está trayendo, a veces directamente a mi corazón, o a veces por medio de tus palabras. Entonces, definitivamente que sí. Entonces, cuando tengo esa actitud, muchas veces ya yo comienzo, ya es el resultado de una decisión que yo he tomado, de que a mí nadie me va a herir. Hay algo que se llama en consejería, no todos lo conocen, pero hay algo que se llama un voto interno. A veces nosotros hacemos votos internos. Por ejemplo, una niña que fue violada por un padre hace un voto interno de que un hombre jamás ha de tocarla de esa manera. Y cuando se casa, ella no sabe que a la edad de 8 años tomó esa decisión. Ella está lidiando ahora con una situación, pero ella tiene que reconocer ese voto interno y romper ese voto interno. Y entonces esas personas concluyen que el otro no me va a herir jamás. Y llega un momento en que tú deseas literalmente vengarte. Yo deseo vengarme de lo que me hicieron. Y a veces la venganza, en el caso de esa niña, es que yo me resisto a mi esposo, o cada vez que vamos a tener intimidad, yo tengo una actitud negativa, o lo empujo emocionalmente o verbalmente hacia afuera. Una serie de mecanismos que se dan en nosotros que muchas veces son hasta subconscientes. Así es. Un corazón endurecido, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre este endurecimiento? ¿Es algo con lo que nacemos? ¿Es algo que se da paulatinamente? ¿Es algo que desarrollamos a raíz de una circunstancia X? No, es algo que se da. Nadie se endurece de la noche a la mañana. Si tú piensas, una buena ilustración es un ladrillo, cuando se hace, ¿cómo lo hacen? Bueno, el barro estaba mojado y blando primero, lo ponen al calor y dejan que el tiempo pase. Bueno, de esa misma manera, el corazón, cuando sufre una herida y el tiempo comienza a pasar, tú lo que haces es que para defenderte del dolor que la herida te causó, tú vas produciendo en ti una especie de una capa de insensibilidad, donde tú pudieras o negar lo ocurrido, o eso jamás me va a volver a pasar, o eso me pasó por tal cosa y ahora yo voy a actuar de esta manera, y tú vas poco a poco fortaleciendo tu interior. Lo que no te estás dando cuenta es que estás al mismo tiempo insensibilizándote. Entonces tú tienes 10 capas de esas encima con el paso del tiempo y ahora tienes un corazón muy duro. Cuando el arrepentimiento llega y tú comienzas a deshacer eso, de la misma manera que tú le pusiste una capa a la vez al corazón, muchas veces el arrepentimiento yo lo he visto ocurrir de esa misma manera, o la sensibilidad a volver de esa misma manera. Tú me traes a colación el pecado, yo finalmente lo veo y me arrepiento, y el primer día me duele, y a veces a la semana me duele más, y a veces a las 3 semanas me duele más, pero es porque mi corazón finalmente ha ido siendo resensibilizado, mi conciencia ha vuelto a ser reeducada, mi mente ha podido comenzar a ver mejor, y mientras más sensible yo estoy, más veo lo horrendo de mi pecado, que hace 3 semanas yo no le veía tan mal, pero ahora sí lo veo. ¿Cómo el pecado nos lleva de esa manera hasta el corazón, hasta que el corazón termina como termina, Miguel? Eso es un proceso. El pecado llega y hace estragos en nosotros y no nos deja tranquilos hasta llevarnos a ese nivel de endurecimiento? Bueno, es que ocurre sin tú darte cuenta, y tenemos que recordar algunos principios rápidamente con relación al pecado. Uno es que cuando tú pecas, tú nunca crees que va a llegar tan lejos como antes de iniciar ese trayecto. O sea, tú no pensabas que llegara hasta ahí. Entonces el pecado te va a llevar más allá de lo que tú pensabas. Eso es uno. Nosotros pecamos a nuestra manera, pero cuando yo tengo que regresar a la manera de Dios. Y entonces a veces el camino de regreso es mucho más largo de lo que yo me imaginaba. Y como no lo quiero emprender, muchas veces prefiero quedarme allá más tiempo de lo que realmente necesito estar. Por otro lado, el pecado muchas veces nos lleva a un lugar y nos deja allá mucho más tiempo de lo estimado.
sea, le encuentro el sabor, le encuentro el gusto y me quedo más tiempo de lo que yo pensaba. Y eso va agravando mis consecuencias. Y finalmente, el pecado entonces me va a costar, cuando actúo de esa manera, más de lo que yo pensaba. O sea, nos cuesta, terminamos pagando cosas que jamás imaginábamos a perder. Si lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos hecho. Miguel, te comentaba hace un momento que muchas veces el que peca necesita esconder su pecado o mentir para esconder su pecado, y ahí entonces vemos el pecado engendrando nuevos pecados. ¿Tú no crees que eso también contribuye a endurecer el corazón? No, definitivamente. Mientras más peca, más dura tú a estar. Pero mira qué es lo que ocurre junto con eso. Yo comienzo ahora a justificar mi pecado. Cuando yo justifico mi pecado, yo me creo con razón de tener la actitud que tengo, el alejamiento que tengo, y eso obviamente me va a endurecer todavía más, porque ahora yo no lo voy a ver como endurecimiento, yo lo voy a ver como algo lógico, necesario, importante, e incluso es un principio de justicia que yo esté haciendo esto. Entonces ahí te das cuenta cómo mi corazón se va endureciendo. Las consecuencias entonces van llegando a mi vida, y yo tengo que recordar que cuando yo peco, yo pudiera parar las consecuencias rápidamente, pero el pecado yo lo cometo rápido, las consecuencias son de mucho más duración, y mientras más yo prolongo mi arrepentimiento, más duraderas serán mis consecuencias. Yo tengo que recordar que no hay ningún pecado que es oculto a Dios. O sea, mi resentimiento o la ofensa que yo cometí cuando yo fui el ofensor no pasaron desapercibido al Señor, y el Señor me va a sacar cuenta de eso. Yo puedo pecar hoy, pero ¿sabes qué? Dios pudiera comenzar mis consecuencias dentro de un año, año y medio, de manera que yo no decido cuándo, ni cuáles son mis consecuencias, ni cuándo comienzan. Ni cuándo terminan. Ni cuándo terminan. Dios hace eso, y al final yo tengo que recordar lo que Gálatas 6:7 dice, que nadie se burla de Dios. En otras palabras, Dios no va a dejar al culpable impune, y Él se va a cobrar las consecuencias hoy o mañana. Es preferible que yo tenga una actitud dócil delante de Dios, de perdonar a cualquier cosa. Algunos hablan de que hay una diferencia entre lo que es el arrepentimiento y la confesión. ¿Ciertamente uno pudiera confesar sin estar arrepentido? Sí, definitivamente. Tú puedes llorar sin estar arrepentido. Tú puedes hacer muchas cosas sin estar realmente arrepentido. Porque todo depende de tu intención. Si mi intención realmente es producir que tú me devuelvas el trabajo que perdí, oye, yo te puedo lloriquear mucho incluso, y tú pensar que estoy dolido y demás, y simplemente era una manipulación. O quizás las lágrimas eran reales, pero no porque yo me siento que pequé contra ti, sino porque perdí mi salario, y yo tengo 3 niños a quien yo tengo que alimentar, y estoy llorando el hambre potencial de esos hijos. De manera que, claro que sí. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, a partir del versículo 7. Capítulo 7, versículo 7 en adelante. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo habla de 2 tristezas, una que viene de Dios y una que viene del mundo. La tristeza que viene de Dios produce muerte. ¿Por qué? Porque no me produce un arrepentimiento verdadero y estoy llorando pérdida de beneficios. Así es. Pero el arrepentimiento que viene de Dios es un arrepentimiento que me lleva a la salvación o a la santificación para aquellos que ya son salvos. Y Pablo dice, cuando escribí la carta en principio me pesó, pero después, ¿sabes qué? Cuando vi el resultado, no me pesó. Me alegré. ¿Cómo, Miguel, se da ese proceso de arrepentimiento en las personas? ¿Por dónde inicia ese proceso? Bueno, obviamente todo inicia en mi mente. Yo tengo que primero analizar lo que he hecho y admitir en mi mente, antes de admitírselo a cualquier otro, que yo estoy en falta, que yo tengo que pedir perdón o yo tengo que perdonar, dependiendo de cuál sea el caso. En segundo lugar, no lo puedo dejar en mi mente, yo tengo que ir y ponerlo en práctica, yo tengo que ir llevar eso a la práctica. Bueno, cuando es un arrepentimiento genuino, yo tengo lecciones que aprendo, y al aprender las lecciones, yo comienzo a incorporar las lecciones aprendidas a mi estilo de vida.
Entonces, aquello que comenzó con una decisión de ir donde el AINA y pedir perdón, o ir donde el AINA y perdonar, y que ahora, paso 1, lo admití. Paso 2, fui y lo llevé a la práctica. Paso 3, aquello que aprendí de lo que no debía haber hecho, de cómo reaccioné mal, entonces trato de incorporarlo a mi vida y ahora se convierte en un estilo de vida. Y ahora yo tengo un verdadero fruto de arrepentimiento. Porque no fue simplemente que te pedí perdón, es que yo vivo distinto. Ya yo no soy la misma persona, yo vivo de otra manera de ahí en adelante. Miguel, te hablaba hace un momento de que muchas veces la persona que se arrepiente y pide perdón quiere llevar la relación al estado original en la que se encontraba y entonces quisiera como que ni siquiera pensara en que algo sucedió para romper la relación. Y yo te decía que no es tan fácil hacer eso. ¿Qué te opinas? Bueno, yo creo que tenemos que encontrar un balance entre la gracia y la verdad. No podemos hacer de la gracia una gracia barata, como que, bueno, por gracia yo te perdono, de la misma manera que Dios me perdonó. Pero yo tengo que entender que muchas veces tú necesitas tiempo para restaurar la confianza. Entonces, no podemos hacer de la gracia una gracia barata que, bueno, ya todo pasó y por tanto tú debes tenerme toda la confianza del mundo como si nada hubiese pasado. No, las cosas toman tiempo. Ahora, por otro lado, yo no me puedo ir al otro extremo y hacer de la gracia algo legalista, aunque obviamente si es gracia no puede ser legalista, esos dos términos son opuestos, pero podemos irnos al otro extremo y ahora yo quiero que de la misma manera que yo pasé 3 años sufriendo por tu dolor y ofensa y de la cual tú nunca me pediste perdón, ahora que yo te perdoné, tú pases 3 años también esperando a que yo recobre el sentido de confianza en ti. No, eso no es como funciona. Yo debo tener mi mejor intención y hacer mi mejor esfuerzo de recobrar la confianza porque ya decidí perdonar y decidimos reconciliarnos. Y todo eso es ayudado por la humildad. Cuando la humildad no está presente, el orgullo hace todo lo opuesto, retarda las cosas, quiere que el otro pague, quiere que el otro sufra y hace de la gracia o el perdón algo que ahora debe ser pagado en términos del dolor que yo sufrí. No, eso no puede ser, eso no es gracia. Entonces ahí tú tienes el balance. Cristo vino lleno de gracia y verdad, de esa misma manera yo tengo que vivir, lleno de gracia y de verdad. Miguel, el arrepentimiento, el perdón, son temas sumamente prácticos. Por eso queremos invitar a nuestra audiencia a continuación a disfrutar de nuestro segmento Respuestas Literarias y conocer cuáles son tus recomendaciones para el día de hoy. Adelante. Miguel, ¿qué recomendación nos traes en el día de hoy? Bueno, en primer lugar quiero hablar de un libro que cité a lo largo del programa, que es Repentance. Es un libro extenso, es un libro, yo creo que es el mejor libro de arrepentimiento que yo haya podido leer y yo creo que en el tiempo probablemente se convierta en un clásico de la literatura. Su autor todavía está vivo, aunque ya muy avanzado en edad, Richard Owen. Es un libro que nos va a definir el arrepentimiento, nos va a hablar de los mitos del arrepentimiento, cómo yo llego a arrepentirme, las manifestaciones de un corazón que no está arrepentido, los beneficios del arrepentimiento. De manera que para aquellos que leen inglés esto puede ser un libro sumamente iluminador y yo creo que para aquellos que no conocen a Dios lo puede llevar a lo que es la salvación, pero para el que le conoce yo creo que puede educar la conciencia del creyente para llegar a entender cuándo él verdaderamente está arrepentido y lo que se requiere para lograrlo. En segundo lugar, voy a recomendar otro libro de un autor conocido y que probablemente en algún momento hayamos recomendado o este libro o algún libro de él, es Jerry Bridges. También está vivo el autor, pero es un autor también entrado en edad, de mucha madurez cristiana. Y Bridges produjo un libro no hace mucho que se llama Pecados Respetables. ¿Por qué respetables? Porque son pecados que están presentes en el cuerpo de Cristo incluso muchas veces y que frecuentemente lo dejamos pasar por alto como buenos y válidos o nos hacemos de la vista gorda y ahí usted va a encontrar una lista de pecados con los que tenemos que lidiar y luego entonces la manera como yo necesito arrepentirme de esos pecados. Esas son mis 2 recomendaciones para el día de hoy.
Miguel, el arrepentimiento es algo que ciertamente cuesta, que es un proceso doloroso, pero muchas personas de hecho testifican de lo bueno que fue para ellos y lo positivo este proceso de arrepentimiento. ¿Qué te parece si hablamos de algunos aspectos positivos con relación al arrepentimiento? Bueno, yo creo que el arrepentimiento, a la verdad, en el último sentido, solamente tiene cosas buenas, porque antes de arrepentirme yo estaba alejado de Dios, yo estaba airado, yo estaba molesto, yo estaba en dolor, yo estaba triste, yo estaba resentido. Imagínate todo eso, ¿cómo tú puedes vivir tranquilamente? No tengo paz. Entonces el arrepentimiento es lo que me va a devolver todo lo contrario a eso que yo acabo de mencionar. Entonces, en primer lugar, me devuelve mi cercanía a Dios. En segundo lugar, me puede devolver el gozo de mi salvación, si soy un individuo salvo. Puede devolver la paz de mi mente. Yo puedo aprender la lección, y si aprendo la lección, yo maduro, yo crezco, yo aprendo a vivir de una manera distinta, yo asumo un nuevo estilo de vida. Yo puedo, en el arrepentimiento, en el proceso, porque el arrepentimiento a veces ocurre en un instante, pero otras veces es todo un proceso. Yo puedo reconocer mis debilidades o poderla ver por primera vez, porque antes estaba tan ciego en mi pecado que no las veía, y protegerme de caídas futuras o pecados futuros. Yo puedo en el proceso de arrepentimiento, como Dios quiebra mis murallas, expresar mis sentimientos y aprender a partir de ahí a expresar mis sentimientos. Decía alguien, un consejero bíblico, decía, hasta que una persona se arrepienta genuinamente, él o ella no podrá cambiar. Ed Hinson dijo eso. Nota cómo él dice, hasta que una persona se arrepienta genuinamente, lo que implica que yo pudiera arrepentirme no genuinamente. Pero él dice que hasta que eso no ocurra yo no puedo cambiar, de manera que uno de los beneficios del arrepentimiento es mi cambio, porque mi cambio me trae a mí entonces tranquilidad, paz, sosiego, madurez, crecimiento, fortaleza. No hay nada malo en el arrepentimiento, es todo bueno. Así es, en pocas palabras es una oportunidad para crecer, lamentablemente a partir de un hecho que es obviamente triste y que es doloroso, pero de lo cual se puede sacar mucho Claro, provecho. y si no soy creyente, el arrepentimiento quizás es el comienzo por primera vez de mi relación con Dios, a quien no tenía Lo cual antes. es increíble, Lo obviamente. mejor que te puede pasar. Así es. Miguel, hace un momento te preguntaba si es posible creer que uno está arrepentido cuando realmente no lo está. Sí, definitivamente. Yo creo de hecho que eso es bastante frecuente, porque muchas veces pensamos que el hecho de yo decir, ya yo lo perdoné, o no importa si él viene mañana, yo lo puedo ayudar, que ya con eso ya yo he dado muestra de arrepentimiento. No, déjame hablar un poquito de lo que alguien llama mitos del arrepentimiento. Hay un libro que lamentablemente no está en español, casi 400 páginas, se llama Repentance, Arrepentimiento. Y el autor es Robert Richard Owen. Es un libro que en algún momento yo lo he recomendado en el programa, pero él tiene 7 mitos del arrepentimiento. Yo quiero mencionar algunos que nos van a ayudar a identificar que sí que es posible creerse arrepentido y no estarlo. El primero es que experimentar dolor o tristeza es igual a arrepentimiento. Eso es un mito, porque muchas veces lo que tú estás llorando, lo que a ti te duele, como ya lo dimos en un momento dado del programa, es la pérdida de beneficios, un salario, algo que tú ibas a recibir, quizá hasta la esposa misma, pero no te duele realmente la acción que hiciste, es lo que ahora no tienes. Entonces, dolor no implica necesariamente, o tristeza, o lágrimas no implica necesariamente que yo esté arrepentido. Otro de los mitos del arrepentimiento que él menciona es que cambios de conductas es lo mismo que arrepentimiento. No, yo puedo cambiar de conducta bajo presión. Si yo sé que la policía está ahí afuera, yo fácilmente me comporto de una mejor manera. Pero eso no quiere decir que yo he cambiado en nada mi deseo de violar la ley de la nación, por ejemplo. Yo puedo tener presión suficiente como joven de mis padres y por presión o miedo a perder beneficios de nuevo, la presión me induce a cambios de conducta, pero esos son cambios conductuales y no necesariamente yo estar arrepentido. De manera que ahí tú tienes 2 mitos. Un tercer mito es que muchas veces la persona dice, no, yo estoy arrepentido, pero mientras conversamos, la persona tiene una actitud de autodefensa. No, eso no es igual al arrepentimiento. Una evidencia de que realmente yo no he terminado de arrepentirme, a veces ni he comenzado, es la permanencia de la autodefensa de lo que yo hice o no hice. Sí, yo tengo culpa, pero el otro también.
No, el arrepentido no habla del otro. El arrepentido no habla de que parte es mi culpa, pero parte es del otro. El arrepentido habla de él, de lo que él o ella siente, hizo y de lo que no quisiera continuar haciendo. Un cuarto mito es que a veces pensamos que podemos ser selectivos en el arrepentimiento. Entonces decimos, bueno, yo me arrepiento de esto. Pero déjame decirte, entonces lo otro, que también es algo que te estamos trayendo a colación, no lo admito. Pero en realidad, a la luz de todo el mundo, eso otro también fue pecaminoso, también fue inapropiado, pero yo no lo veo ni lo admito. Entonces yo tengo una selectividad en lo que yo quisiera arrepentirme y trato de convencerte de que retomemos o volvamos a la posición original cuando hay cosas en mi vida que no han cambiado. Y lo otro es que muchas veces pensamos, bueno, yo me arrepentí, ¿por qué tú continúas con mis consecuencias? Una cosa no elimina la otra. Tú pudieras ser perdonada, por ejemplo, por un jefe, pero puede ser que el robo que causaste no permita que él te tenga ya como administradora y él no tiene nada en contra de ti. Él pudiera creer en tu buena voluntad de hacer las cosas bien de ahí en adelante, pero no puede continuar contigo porque ya perdió esa parte de la confianza en ti. Entonces, todas esas cosas no equivalen a arrepentimiento o el arrepentimiento y perdón no implica que yo no voy a tener consecuencias. Así es. Miguel, el rey David frecuentemente es citado como un modelo de lo que implica orar de una forma arrepentida, y esto se debe principalmente a su salmo muy conocido, el Salmo 51, que es una expresión de dolor después de haber pecado. Déjame leerte porciones de este salmo, comenzando con el versículo 1 y 2, porque quiero que lo puedas desarrollar pastoralmente. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, mira la combinación de cosas que tuve en esos dos versículos. Número 1, no hay una autodefensa de David. Ten piedad de mí. Yo no tengo de cómo defenderme, no tengo palabras para tratar de defenderme. Ha venido de forma humilde. Exactamente, tiene un corazón contrito y humillado. Número 2, David está apelando no a que, bueno, Dios entiende que yo era rey, yo tengo muchas presiones, yo estaba muy cansado, nada de autojustificación. Él está apelando al carácter bondadoso de Dios, conforme a lo inmenso de tu compasión. En otras palabras, si yo tengo algo a qué apelar, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con tu corazón. Y eso te enseña a ti que David conocía a Dios y que ahora él está verdaderamente arrepentido. Seguimos leyendo del 3 al 6, Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Me llama la atención, Miguel, que David dice, contra ti, solo he pecado, cuando en realidad él pecó contra su familia, contra Betsabé, contra su pueblo, contra Urías. Sin embargo, él hace esta afirmación de una manera diferente. Ha dicho, contra ti he pecado. ¿Por qué tú crees que es eso? Bueno, déjame comenzar y luego hacer otros comentarios de esos versículos. David sabe que todo pecado es básicamente contra Dios. Si yo peco contra ti, Elaine, la única razón por la que mi pecado también es contra ti es porque tú tienes la imagen de Dios en ti. Entonces te das cuenta que regresamos a Dios otra vez. Contra ti, solamente contra ti he pecado. Si Dios dice que yo no debo deshonrar a mi familia y la deshonro, cuando yo la deshonro es verdad que yo he pecado contra mi familia, pero la única razón por la que yo he pecado contra mi familia es porque Dios dijo previamente que no debo deshonrar a mi familia. Entonces regresamos a Dios. Entonces David está consciente que todo pecado, él sabe que él pecó contra Betsabé, él sabe que pecó contra Urías, él sabe que pecó contra la nación incluso porque él era rey. Pero lo que le está diciendo, en último caso, tú eres el Señor y es contra ti que he pecado. Eso por un lado, pero nota cómo David dice, yo reconozco mis transgresiones. Me encanta el pronombre yo no es nadie más, yo he pecado, yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí, yo no lo he olvidado, no lo voy a olvidar, lo tengo pendiente, lo tengo presente, yo no voy a volver por ese camino.
¿Por qué? Porque siempre está delante de mí y yo creo que eso es bueno. Una vez yo peco de una manera, la mejor manera de yo no volver es tenerlo siempre delante. Siempre presente. Eso no quiere decir que me voy a seguir martillando, pero lo recuerdo continuamente. Dice en la oración David Miguel quiere restauración y no solamente confesar, y es así como lo vemos. Mira lo que él dice en el Salmo 51, del 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Oye todo lo que está aquí. David comienza diciendo, purifícame con hisopo. Él está consciente y yo puedo arrepentirme, pedir perdón, pero en último caso, esa limpieza de mente, de espíritu, de corazón, es Dios que tiene que hacerlo, es el Espíritu de Dios que tiene que hacer ese trabajo. En segundo lugar, David dice, hazme oír gozo. David, un salmista, el salmista, su dedicación es componer cantos, canciones, poesía, por así decirlo, para Dios. Dice, se me ha ido el gozo. Entonces ahora, hazme. Dios, yo no puedo levantarme mañana y decir, a partir de hoy yo voy a vivir gozoso. No, hazme, dámelo, devuélvemelo. Yo no tengo cómo hacerlo. Que se regocijen mis huesos. David está expresando una tristeza profunda y quiero un gozo profundo de nuevo, y de ahí la expresión mis huesos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. De nuevo, Dios tiene que restaurar ese corazón dañado, herido. Por favor, hazlo. No tomes de mí tu Santo Espíritu. Bueno, a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entendemos que el Espíritu de Dios en una persona verdaderamente salva no se va, pero Dios me puede hacer sentir alejado del Espíritu. De tal manera que David está diciendo, yo no quisiera la lejanía del Espíritu en mi vida jamás. Sosténme con tu Espíritu de poder. David está consciente de su dependencia de Dios para su salvación, para su limpieza de corazón, su restauración, su perdón, para su gozo. Él es un hombre dependiente de Dios. Miguel, y ya en la parte final, el Salmo 51, del 13 al 17 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Bueno, yo creo que aquí David está expresando varias cosas. Él comienza diciendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cuando tú me limpies, cuando tú me restaures, cuando tú me devuelvas a la posición en la que yo antes estaba, yo podré volver a enseñar tus caminos. En la condición en que estaba no podía, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero volver a enseñar tus caminos, porque yo puedo incluso enseñar las consecuencias de mi pecado por donde yo pasé para que otros no tengan que sufrir eso. David está expresando eso. Él sabe que él sigue siendo pecador y por eso le dice, líbrame de delitos de sangre. Él mató a Urías, lo envió a matar. Yo no quiero pasar por ahí otra vez, pero él sabe que él es capaz. Como tú y yo somos capaces de nuestra naturaleza pecadora, pero líbrame, Dios. Tú eres el que me puede librar de un pecado similar al anterior. Entonces David habla de que abre mis labios, oh Señor. Él está reconociendo de nuevo toda esta acción que resulta en beneficio mío es de ti que viene. Mis labios se han cerrado. Imagínate a un salmista que lo que sabe es cantar, componer poesías, hacer salmos a Dios y que ahora no pueda ni siquiera hacer eso. No porque físicamente no podía, sino porque no tenía inspiración, no tenía presencia de Dios, no tenía bendición, no tenía unción. Y David dice, abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Entonces, al final, David dice, tú no te deleitas en sacrificio. En otras palabras, si esto se pudiera resolver tan fácil como ir a ofrecer un sacrificio, yo lo hubiera hecho hace tiempo, pero eso no es. Tú requieres un corazón contrito, un corazón humillado, tú requieres lo que ya no tenía. Y ahora que tú me has dado arrepentimiento, yo vengo delante de ti con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, diciendo,
renueva en mí un nuevo espíritu. Yo reconozco mis transgresiones, límpiame con hisopo, hazme blanco como la nieve. Pero tú tienes que hacerlo, Dios. Y ahí tú ves del corazón verdaderamente de David, conforme al corazón de Dios. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque estaba limpio de pecado, porque sabía arrepentirse, sabía de quién dependía y sabía quién podía hacer la obra y nadie más. Definitivamente esa es una muestra de lo que es un corazón arrepentido. Claro que Miguel, sí. vamos a hacer una pausa para pasar entonces a nuestro segmento de preguntas y ver cuáles son las interrogantes que tiene nuestra audiencia en el día de hoy. Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes e interrogantes de nuestra audiencia. Miguel, en el día de hoy tenemos 2 interrogantes, como siempre. La primera dice lo siguiente: mi esposo me ha mentido muchas veces y siempre promete que no va a volver a ocurrir. ¿Cómo sé cuándo su arrepentimiento es verdadero? Bueno, cuando la persona está diciendo yo me arrepiento, no necesariamente sabemos en ese instante que su arrepentimiento es genuino. Pero yo creo que el tiempo sí nos dice cuando una persona ciertamente se ha arrepentido. Si alguien dice yo no vuelvo a mentir, el hecho de que vuelva a mentir en alguna ocasión no dice que él no se arrepintió. Todo va a depender de la frecuencia con la que venía mintiendo, la gravedad de las mentiras en las que él venía incurriendo, pero tiene que haber un cambio, un estilo de vida que verifique, que evidencie que él está cambiando. Si yo me arrepiento, si yo te digo, Elaine, yo me arrepiento de haber robado $200 y la semana que viene me robó 50, eso no dice que estoy arrepentido, porque yo sigo en la misma acción otra vez. Y aparte de eso, apenas hace una semana hablamos de esto y volvió a ocurrir otra vez. De manera que yo creo que en el tiempo lo que necesitamos hacer es observar si el patrón que está siendo confrontado está desapareciendo. Debe haber una evidencia, quizá no desaparezca completamente inmediatamente, pero debe haber evidencia de que ese patrón está desapareciendo y no que continúa de una manera similar a ocasiones anteriores. La recurrencia, yo creo entonces, no una vez, sino la recurrencia de esas cosas que ocurren una y otra vez, es la evidencia de que no hay arrepentimiento. La segunda pregunta dice, en el caso de una persona que está pasando por una situación difícil, tanto económica como emocional, y está en cierta forma en negación y no ve lo que está sucediendo como consecuencia de sus actuaciones y malas decisiones anteriores, sino que culpa a otros y al mismo Dios, busca justificaciones y no escucha a quienes tratan de aconsejarle, ¿cómo en ese caso se puede llevar a esa persona a considerar la necesidad de un cambio en su vida? Bueno, cada caso tendrá que individualizarse, pero en general yo creo que a veces pudiera ser bueno conseguir otro consejero que sea cercano a la persona, cercano a ti. Si estamos hablando de una iglesia, quizá otro pastor, alguien a quien el aconsejado respete y decir, ok, vamos a sentarnos contigo, tú respetas a esta persona, ¿verdad? Ok, pues mira, vamos a hablar con él, con ella, dependiendo del caso, cuenta tu historia. Entonces luego, si esa otra persona también coincide que realmente el problema eres tú y no lo está viendo, estamos agregando otro elemento a la ecuación, a la mesa, otra opinión de alguien a quien tú respetas. Eso pudiera ayudar. Pero hay casos de Elaine en los que desafortunadamente todo el que está alrededor aportando ayuda económica tiene que retirarse, dejarle sufrir las peores consecuencias para que finalmente el orgullo que estaba alrededor de ese corazón pueda ser quebrantado y la persona reconocer finalmente su pecado. Nosotros somos, los seres humanos, tan duros que hasta que no comamos algarrobas a veces no vemos la consecuencia ni del pecado ni cómo fui yo el culpable de ese pecado. Miguel, ¿cómo nos despides en el día de hoy? No solamente de este programa, sino de la serie Sanar es Cambiar que hemos venido desarrollando. Quizás quisiera hacer algunas cosas, tipo bullets, como decimos, 1, 2, 3, porque creo que eso nos va a ayudar a resumir mucho material en poco tiempo. En primer lugar, yo creo que es bueno recordar lo que David expresó, que todo pecado es contra Dios. Eso está en el Salmo 51,
versículo 4. Inmediatamente después, en el próximo versículo, nosotros vemos otra verdad que es importante, y es que nosotros somos pecadores desde la concepción. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51:5. De manera que yo tengo que reconocer que yo necesito luchar contra ese pecado desde muy temprana edad. Así es. En tercer lugar, yo no puedo hacer de la vida de pecado, de mi vida de pecado, compartimentos donde yo limpio esta área, pero dejo esta área sucia. Entonces yo me arrepiento del adulterio, pero yo sigo robando impuestos al gobierno, no pagando mis intereses al banco o ese tipo de cosas. No, esa no es la vida de arrepentimiento. Es como una gota de tinta, tú la dejas caer en una taza de agua. Y tiñe toda tiñe todo el agua. En principio solamente tiñó la superficie. Así es el pecado. El pecado cae en mi alma, por así decirlo, y mi mente, y tiñe todo mi ser, toda mi vida. El pecado merece la muerte. Esa es la razón por la que Cristo va a la cruz. Cristo no muere simplemente porque los romanos requerían que fuera crucificado, o los judíos. No. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la estoy dando. ¿Y por qué? Porque alguien va a tener que pagar el pecado con la muerte, porque el pecado lleva a la muerte, y Él pagó entonces con su muerte el pecado que de otra manera hubiese producido la mía. Número 5, el pecado nos afecta a todos. Cuando tú lees en Josué capítulo 7 que acá había pecado, Dios no le dice a Josué, acá ha pecado, sino Israel ha pecado. De manera que el pecado siempre va a afectar a aquellas personas a su alrededor. Pero de la misma manera, cuando esa persona se arrepiente, el arrepentimiento nos beneficia a todos. Así es. Porque lo que Dios hace en ti, si tú vives en relación conmigo, ya sea como amiga, como esposa, como trabajadora, empleada de una empresa, el cambio que tú sufras para bien va a impactar para bien también a aquellas personas que vivimos alrededor de ti. De tal manera que esas cosas yo creo que son buenas recordarlas, y recuerde que la fuente de perdón es Dios y el instrumento de perdón es la cruz. Si usted nunca ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, el arrepentimiento es la única cosa que lo puede llevar a la salvación. Usted se arrepiente de sus pecados genuinamente, basado en la sangre que Cristo derramó en la cruz por usted de manera personal, le entrega su vida al Señor para que su señorío ahora pueda ser ejercido de manera no opuesta por su espíritu, y que Cristo pueda entonces formar su imagen en usted y usted vive conforme a la palabra de Dios. De manera que ojalá usted pueda hacer esa reflexión de todo esto que hemos hablado. Así es. Y de la forma en que yo puedo encontrar salvación en el Señor Jesús. Miguel, muchísimas gracias. Ya no, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero gracias por esta serie Sanar es Cambiar, es la serie que venimos desarrollando desde hace semanas atrás y que hoy finaliza. No, gracias a ti, gracias a usted que nos vio durante todos estos días o semanas. Así es, amigos, a ustedes la invitación para que visiten nuestra página en internet, recuerde, es integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión y será hasta la próxima.